Abrir sus Biblias en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, en su capítulo 15, como ya de común conocimiento que venimos viendo. Hoy día, de manera particular, ¿no? Vamos a leer un texto un poco más largo, bastante más largo de lo común, pero se hace necesario en virtud del tema. ¿Por qué? Porque básicamente el apóstol Pablo va a usar muchos versículos para hablar de algo en particular, que es lo que hoy día vamos a tratar de entender. Primera Corintios, entonces, vamos a partir en este capítulo 15, desde el versículo 35 al 49. 35 al 49. Dice así la palabra del Señor. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda la carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. Tome asiento. Texto largo, texto incluso que puede sonar bastante confuso, pero que está todo totalmente conectado y se nos da la necesidad, por tanto, de verlo, ¿no? Todo en un mismo sermón. El título del sermón del día de hoy es Un viaje al tiempo de la resurrección. Antes de eso, nuestros anuncios, como es de costumbre. Recordamos, los días miércoles tenemos culto de oración. Siempre es necesario que una iglesia ore y que ore en sus casas, pero que ore junta. Día viernes tenemos estudio bíblico a las 8. Estamos estudiando a Cristo en el Antiguo Testamento. Y el día de hoy, guardando el Día del Señor, desde las 11 de la mañana, nos quedamos aquí básicamente todo el día, así que están todos cordialmente invitados a acompañarnos en las diferentes actividades que tenemos el día de hoy. Dicho eso, vamos a la introducción. Quizás para contextualizar, ¿no? Y esto a modo de contexto. Es ya obviamente de conocimiento común el hecho de que estamos analizando, nos hemos introducido este capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Ya sabemos, y yo creo que ya todos están claros, de que el tema central del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios es la resurrección de los muertos y la consiguiente resurrección de Cristo, ¿cierto? Ahora bien, como hemos visto nosotros, estoy haciendo un breve resumen de lo que hemos visto, hemos podido apreciar cómo el apóstol Pablo, ¿no?, ha hecho en primer lugar una apología, ha presentado una defensa de la doctrina de la resurrección. Esto lo hemos visto en textos, en predicaciones anteriores. Hemos también visto que después de presentar su apología, que básicamente la tiró como en 2 o 3 líneas, ¿no?, los testigos, la calidad de los testigos, ¿cierto?, las connotaciones teológicas de esto, etc. El apóstol Pablo ya ha dado por sentado el hecho de que los corintios ya saben que hay resurrección de los muertos. Es un tema que él ya entiende por sentado, ya no está en discusión. Ahora bien, ya como él ha sentado este tema de la discusión, ya no hay discusión de la resurrección, ya lo ha dado por ya entendido, se ha ido entonces a hablar de las consecuencias de la doctrina de la resurrección, y es lo que hablamos
en el último sermón respecto a esto, y es que había propósito en la resurrección, de que encontrábamos propósito para la vida, para la muerte, para el sufrimiento, lo encontrábamos justamente en la resurrección. Ahora bien, el apóstol Pablo, dicho todas estas cosas, se va a introducir a un tema nuevo, y es justamente a responder preguntas que eventualmente alguien pudiera hacerse cuando entiende que hay resurrección de los muertos. Dicho eso, vamos al texto para ver qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? El apóstol Pablo entonces, ya después de toda esta introducción que hemos hecho, entiende y en su desarrollo, ¿no?, sabe que en la mente de algunas personas van a surgir algunas preguntas. Si es que efectivamente entonces nosotros vamos a resucitar de los muertos, yo creo que usted quizás también se ha hecho esta pregunta: ¿cómo vamos a resucitar los muertos? ¿Con qué cuerpo vendremos? Son preguntas que son lógicas. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros, algo de lo que nosotros no imaginamos, ¿no? No tenemos quizás una concepción clara de esto. Hay muchas dudas que se nos vienen. Dudas que son, como hemos dicho, válidas, porque algunos se preguntarán, ¿qué aspecto tendremos? ¿Cierto? ¿Cómo seré yo en la resurrección? ¿Perderé mis kilos de más en la resurrección? ¿Vendré igual? Si es que, por ejemplo, me falta una pierna, ¿volveré con mi pierna? Son preguntas válidas. Entonces, quizás es sensato, ¿no?, preguntarnos cómo nosotros vamos a volver. Por lo demás, el apóstol Pablo va a apuntar de otra dirección también mayormente, y es que si nosotros pensamos en nuestra sociedad, nosotros venimos, ¿cierto?, de una cultura judeo-cristiana, donde cuando los muertos, valga la redundancia, mueren, ¿cierto?, ¿qué hacen? Se entierran. Hay todo un pensamiento respecto de esto. Hay mucha gente que está en total desacuerdo, ¿no?, con que un cuerpo sea quemado o cremado, como quieran llamarle, ¿cierto?, que sea hecho cenizas. ¿Por qué? Porque se piensa en la resurrección de los muertos. Se imaginan, ¿no?, ¿cómo será? Pero ¿dónde va a estar el cuerpo? ¿Qué es lo que va a resucitar? Bueno, en este mismo sentido nosotros podríamos entender que los corintios tenían estas dudas. ¿Qué va a pasar con los cuerpos? ¿Cómo van a resucitar? ¿Qué pasaría con el cuerpo de un cristiano que fue quemado? ¿Qué pasaría con el cuerpo de un cristiano que fue devorado por las víboras? Por las bestias, entregado, ¿no?, al martirio. ¿Qué pasaría con ellos? ¿Cómo van a resucitar? Son preguntas que quizás algunos tenían, y por lo demás podemos entender, a la luz quizás del contexto y en virtud del versículo siguiente, donde el apóstol Pablo dice y responde: necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. El apóstol entonces, en el versículo 36, responde a estas preguntas, o comienza a responder a esta pregunta con un calificativo, ¿no?, fuerte. Él manifiesta como un desacuerdo, está molesto, ¿no? Una hipótesis para esta forma de enfrentarse a este texto es que quizás algunos corintios que planteaban la no resurrección decían: es imposible que haya resurrección porque ¿dónde está el cuerpo? ¿Qué es lo que va a resucitar, por ejemplo, de estas personas que no están, no les queda nada? Entonces el apóstol Pablo va a empezar a responder a esta pregunta, a estas preguntas que nosotros quizás también tenemos. Pero ojo, que quizás las respuestas que nosotros esperamos y que vamos a concluir no son las que quizás nosotros esperamos de la resurrección. Quizás alguien quiere tener un panorama completo de la resurrección, y la verdad es que la Escritura no nos va a dar todas las certezas. Sí vamos a encontrar algunas con las cuales nosotros deberíamos estar claros, ¿cierto?, y poder hacer este viaje al tiempo de la resurrección. Ahora bien, volviendo a la respuesta del apóstol Pablo, él los llama necios, tercos, duros de cerviz, ¿no?, porfiados, como incrédulos. O sea, a esto apunta el apóstol Pablo. Y empieza entonces su explicación, y todo lo que vamos a ver, todas las palabras confusas que vemos, ¿cierto?, desde este versículo 36 en adelante,
forman parte de la respuesta que el apóstol Pablo va a dar a estas preguntas. Esto tenemos que dejarlo en una ventanita para poder entenderlo. Todas estas palabras confusas que vamos a encontrar desde el versículo 36 en adelante están formuladas para dar respuesta a estas preguntas. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿En qué cuerpo vendrán? Es así entonces que lo primero que establece el apóstol Pablo es un ejemplo, ¿cierto? Él puede usar una analogía, ¿no? Una analogía de la agricultura. Y él dice lo siguiente entonces: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Esto nos recuerda, ¿no?, a las palabras de Jesús. Jesús, el Evangelio de Juan, el capítulo 12, habla y dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesucristo está hablando de él, ¿no?, de que por medio de su muerte habría resurrección, había vida, ¿no?, para los demás. Pero el apóstol Pablo está hablando de algo más gráfico, de algo que quizás es un ejemplo, una analogía, para entender ciertas cosas. Y él entonces se va a hablar de la semilla. Y él dice entonces que cuando en la agricultura uno siembra una semilla, no va a haber fruto si es que esta semilla no muere. Esta semilla debe morir y de ahí, ¿cierto?, una planta nueva. Yo no soy agrónomo ni mucho menos, pero imagino que de ahí sale, ¿cierto?, la planta, el fruto y de la semilla, ¿cierto? En algunos casos sale la planta y inmediatamente la semilla. Pero lo que está dejando claro el apóstol Pablo es que nosotros no sacamos nada, o el corintio en general no sacaba nada con pensar en la muerte como algo definitivo. ¿Por qué? Porque ciertamente es evidente en la vida misma, en toda la realidad que nosotros vivimos, que hay una continuidad entre la vida y la muerte. Ese es el punto del apóstol Pablo. Hay una continuidad entre la vida y la muerte. Con la muerte no se acaban todas las cosas. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Entonces, siguiendo con la analogía que está planteando el apóstol Pablo, él deja claro entonces que cuando una semilla muere, ¿cierto?, no es la semilla la que es la planta, que son cuerpos diferentes. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo y nos deja claro entonces que, por medio de entender esto, que el cuerpo resucitado, porque no tenemos que entender que está todo a la luz de la resurrección, el cuerpo resucitado no va a ser el mismo cuerpo que nosotros tenemos. Son diferentes. Nuestro cuerpo que va a morir y se va a hacer polvo no va a ser, ¿cierto?, en lo absoluto, ¿cierto?, el cuerpo que nosotros vamos a tener cuando resucitemos. Pensemos en la mente de un corintio del siglo I. Ellos pensaban que si iba a haber resurrección de los muertos, tenía que ser la misma carne la que iba a ser vivificada. Ahora, a la luz de la ciencia hoy día, nosotros sabemos que incluso nuestros propios cuerpos no son los mismos, incluso en la vida. O sea, ustedes, en toda su estructura molecular, cada uno de nosotros, no somos los mismos que hace 2 años atrás. Todas las células de nuestro cuerpo se cambian. O sea, las células que nacieron, el primer ser humano cuando usted nació, no son las mismas que usted tiene hoy día. Y como hemos dicho, no son las mismas que tenía hace 2 años. Todo ha sido regenerado. Sus ojos no son los mismos. Su pelo no es el mismo. Sus huesos no son los mismos, aunque conservan, ¿cierto?, la misma estructura, etc. Todo cambia. Básicamente podemos entender por esto que cuando el Señor resucite de los muertos, no necesita en lo absoluto, ¿cierto?, nuestros cuerpos. ¿Qué quiere decir con eso? Si es que alguien es comido por las bestias y es digerido, ¿no?, en el estómago del león, todo su cuerpo es digerido en el estómago del león, ¿será que Dios no podrá resucitarlo de los muertos? ¿Será que no podrá levantarlo el Señor de nuevo de los muertos? La respuesta es claramente que no. Sí podrá hacerlo, obviamente. Sí podrá hacerlo. ¿Por qué? Porque si el hombre es quemado y todas sus células son quemadas y todo su cuerpo es destruido a cenizas, ¿necesitará incluso esas cenizas Dios para levantar un cuerpo resucitado? La respuesta es no.
Dios puede levantar ese cuerpo y darle cuerpo a él al que quiera. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ustedes, quizás, para dar una exhortación al Corintio, ustedes piensan que necesitan un cuerpo, pero Dios da vida de donde quiere. No necesita el cuerpo sembrado para eso. Incluso lo podemos ver en la semilla. No es la semilla la que es la planta, ¿no? La planta muere, se sale, no hay nada de esa planta, de esa semilla, y pasa una planta nueva. Ese es el punto del apóstol Pablo. Nosotros, por tanto, entendemos que el apóstol Pablo empieza de a poco a bajar argumentos, a dar entendimiento de cómo sí puede existir resurrección, aunque no existe un cuerpo, aunque el cuerpo se haga polvo, y aunque ese polvo se lo lleve el viento y no quede nada. Cuando se abre un ataúd después de muchos años, ¿qué es lo que hay? Polvo. No hay un cuerpo. Por tanto, a la luz de eso, quizás, comentario al margen, da lo mismo lo que pase con su cuerpo. O sea, si usted cuando muere la familia lo quiere quemar, que lo quemen. No tiene sentido eso. Se falleció un hermano y se lo tragó una ballena en el mar, no sé, la ballena no sé si traga nombres, pero el punto es que si se muere en el mar, se hace agua, ¿no? Su cuerpo no va a resucitar. Sí, va a resucitar. Si muere un familiar en un incendio y se hace cenizas, va a resucitar. Hermanos, Dios no necesita los cuerpos para resucitarnos. Eso es lo que deja claro el apóstol Pablo. Versículo 39. No toda la carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra de las aves. El apóstol Pablo entonces empieza a usar otra analogía. Ya sentó una base, ya explicó algo, él dijo. Ya no necesito los cuerpos para que las personas resuciten. Pueden no estar. Y empieza aquí entonces con otra analogía, y todo esto a la luz de la resurrección. Hay diferentes cosas que Dios hace. Dios ha establecido carnes distintas. Y eso así, nosotros cuando comemos carnes rojas, carnes blandas, etcétera, ¿cierto? Y es algo maravilloso entender que justamente la carne del pez en la creación no es la misma carne de una vaca y no es la misma carne de un ave. Hay algunas que son parecidas, pero son diferentes. Nuestra carne no es igual a la de un pez, son diferentes. Y el apóstol Pablo está apuntando justamente a la diversidad en la creación. Dios, aquí está apuntando a la creación de Dios. Dios ha creado muchas cosas de diferentes formas, muchas cosas diferentes. Y él dice entonces, no solamente hay diferencia en las carnes, sino que apunta a lo celestial. Versículo 40 y 41 dice, y hay cuerpos celestiales, hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. El apóstol Pablo entonces, apuntando a la creación de Dios y a la diversidad en la creación de Dios, él dice y nos da a entender lo siguiente. Si nosotros pensamos en la gloria del sol, no se puede comparar con la gloria de una bella flor, ¿o sí? No, porque son diferentes. No se puede comparar la gloria de la luna con la gloria de un bello animal. No se puede comparar porque son diferentes. No se puede comparar la gloria de las estrellas con la de un pequeño insecto porque son diferentes. ¿Qué es lo que estará tratando de decir el apóstol Pablo? ¿Para dónde irá con su argumento? Él establece entonces que cada cuerpo que Dios crea tiene su propio realce. Cada creación de Dios tiene su propia gloria. Cada cosa que existe en sí es diferente y al tener su propia gloria tiene en sí misma un diferente propósito. Todas las cosas que nosotros vemos en la creación, amados hermanos, fueron creadas por Dios y todas tienen un propósito en la creación de Dios. El apóstol Pablo, ¿por qué dice eso? Porque nosotros podríamos preguntarnos si Dios ha dotado a los astros de los cielos, a toda la creación, a los animales más microscópicos, a las células, ¿cierto?, a las más pequeñitas. Si Dios ha creado también a los animales, etcétera, de la nada, ¿podrá crear Dios de la nada un cuerpo resucitado? La respuesta es absoluta, sí.
Dios puede crear de donde quiera y como quiera lo que quiera, porque es Dios. Para la mente de un corintio, entonces del primer siglo, era inaceptable quizás que Dios resucitara a alguien de los muertos. ¿Por qué? Porque ese cuerpo quizás no estaba. Pero hermanos, ¿quiénes son los hombres? ¿Quiénes somos nosotros para limitar a Dios? Si Dios ha hecho todas las cosas, si Dios es el creador de todas las cosas, ¿por qué necesitamos que haya una materia prima particular para que Él pueda crear a alguien resucitado, para que alguien pueda levantar a alguien de los muertos? El punto del apóstol es este. Dios puede hacer lo que quiera y puede levantar cuerpos glorificados de donde Él quiera. Entonces, respondiendo a aquellos que en primer lugar decían, es que no me coincide esto de la resurrección, no lo puedo ver, no lo puedo entender, lo primero que hace el apóstol Pablo es decir, Dios puede resucitar perfectamente a los muertos. No es un punto, no es un argumento lógico. Así responde versículo 42 en adelante. Así también en la resurrección de los muertos. Todo lo que él habla anteriormente lo trae ahora para resumir y para dar una respuesta. Así, en virtud de todo lo que he hablado recientemente, así es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, pero resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. ¿Por qué? Porque hay un cuerpo animal y un cuerpo espiritual. La línea, el argumento que el apóstol Pablo entonces empieza a exponer ahora es que efectivamente cuando nosotros hablamos de la resurrección de los muertos, nos encontramos bajo una verdadera realidad, y es que nuestros cuerpos son corruptos, son débiles, son deshonrosos, ¿cierto? Son animales. ¿Estamos de acuerdo en eso? Alguno no estará de acuerdo que le diga que tiene un cuerpo animal, pero es la realidad de las cosas. Tenemos cuerpos animales, cuerpos que son corruptos, deshonrosos y débiles. Y ese cuerpo que tiene todas estas cualidades va a ser entonces enterrado tal semilla, va a morir, se va a hacer polvo, no va a quedar nada de esto, pero el Señor entonces, mediante las palabras del apóstol Pablo, dice que si bien vamos a enterrar cuerpos corruptos, Dios va a levantar cuerpos sin corrupción. Esto ya nos va dando entonces algunos elementos claros del cuerpo resucitado. El cuerpo resucitado, cuando nosotros resucitemos, seremos incorruptibles. Y ojo con esto, porque la palabra incorruptible no significa solamente que tiene una naturaleza santa, sino que tiene una naturaleza que no se puede corromper. Cuando nosotros pensamos en Adán, ¿Adán fue creado incorruptible o incorrupto? Buena pregunta. Bueno, Adán fue creado incorrupto, pero era corruptible. Y básicamente nosotros vimos que él se corrompió. Él pecó y se hizo corrupto. Bueno, cuando hablamos de la resurrección de los muertos, estamos hablando de que ese cuerpo será incorruptible. Nosotros en el cuerpo glorificado no podremos ni tendremos la oportunidad de pecar. ¿Cómo es eso? No me pregunten a mí. Esas son cosas que están veladas. Donde la Escritura calla, nosotros callamos. Sí podemos saber algo, y es que nuestros cuerpos serán incorruptibles. Nosotros no podremos corromper ese cuerpo. Será un cuerpo glorioso. Dice que se sembrará en deshonra, pero se resucitará en gloria. Este cuerpo no solamente será incorruptible, sino que será glorioso. Alguien podría pensar que glorioso está lleno de luz, ¿no? Alguien inmediatamente lo asocia. No sé si será así. No lo puedo imaginar en mi mente, porque es algo que no puedo entender. Pero sí será glorioso, estará lleno de gloria. ¿Qué es gloria? La gloria se define como fama, ¿cierto? Se define como algo que yo merezco, algo de lo cual soy digno. Quizás alabanza, quizás reconocimiento, quizás admiración. ¿En qué sentido el cuerpo resucitado será glorioso? No lo sabemos.
Sí podemos entender que el cuerpo el cuerpo resucitado será incorruptible y resucitará en gloria. Es lo que nos queda. No sé si usted va a brillar. No me pregunten. No creo que usted brille. La verdad no creo que brillemos. No creo que a eso se refiere el ser glorioso. Yo creo que la gloria misma de la santidad reflejada es algo a lo cual nosotros podríamos pensar o quizás relacionar, ¿no? Gloria a la luz de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a estar en comunión con Dios. Yo creo que por ese lado va. No creo que sea algo que nuestros propios cuerpos van a ser admirables. Pero obviamente es algo que a nosotros nos deja para meditar, para masticar. No solamente, hermanos, entonces seremos cuerpos glorificados y gloriosos, sino que a pesar de que fuimos sembrados en debilidad, resucitaremos en poder. También esta palabra no, y yo tampoco veo que nosotros cuando entonces resucitemos de los muertos vamos a ser súper musculosos y vamos a tener poderes supernaturales. No creo eso. Yo creo que esto está relacionado básicamente con el poder de Dios, que nos levanta de los muertos, en concordancia con Efesios 1, donde dice que el poder de Dios es el que levantó a Cristo de los muertos. Yo creo que hace alusión a eso. Nosotros, obviamente, al resucitar habrá poder en ello, ¿no? Cuerpos resucitados. Y el apóstol entonces termina en el versículo 44, aquí diciendo que hay un cuerpo animal en el cual nosotros hoy día vivimos, pero también hay un cuerpo espiritual. Deja esto ahí en el aire el apóstol Pablo. ¿Qué significará que habrá que hay un cuerpo animal y un cuerpo celestial? El apóstol Pablo va a empezar a hablar de otra analogía. ¿Para qué? Para poder entender cómo nosotros vamos a resucitar y cómo nos veremos en la resurrección. Versículo 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Con el afán entonces del apóstol Pablo de ahondar en esto del hombre animal y el hombre celestial, establece entonces un paralelismo que es típico del apóstol Pablo de poner, ¿cierto?, en paralelo a Adán y a Cristo. Adán, ¿cierto?, fue hecho, como dice ahí, alma viviente. Nosotros podemos retroceder al Génesis y saber efectivamente cómo Adán fue creado y se le fue dado aliento de vida. Así se describe entonces Adán, el primer hombre, fue hecho alma viviente. Pero en el paralelo pone a el postrer Adán, el segundo Adán, o el Adán que viene después, el cual es Cristo, como espíritu vivificante. En la Escritura, hermanos amados, encontramos este texto que describe a el postrer Adán como una persona. Esa persona es Jesús. A Jesús se le describe como el segundo Adán o el postrer Adán. ¿Por qué? ¿Por qué el primer Adán y el segundo Adán? Porque básicamente entendemos que el primer Adán es la primera cabeza federal de la humanidad o el primer representante de la humanidad, el cual fue creado en una naturaleza santa, ¿cierto?, pero que se corrompió y en él heredaron todos los hombres el pecado de los hombres, pero después vino un nuevo representante, el cual es Cristo. Cristo es el nuevo representante de una nueva humanidad, ¿cierto? ¿De quiénes? De su iglesia, de los que creen en él, que también vino en una naturaleza sin pecado, pero que finalmente fue victorioso ante el pecado, y es entonces el primogénito de una nueva humanidad. Encontramos entonces a dos cabezas federales. A una cabeza federal, ¿cierto?, de todo el mundo caído en pecado, y a la nueva cabeza federal, Cristo, entonces, de hombres redimidos y con espíritu vivificante. Básicamente entendemos que los hijos de Adán están en muerte y los hijos del postrer Adán tienen vida eterna. Este es el paralelismo que el apóstol Pablo un montón de veces ha hecho lo mismo, ¿cierto? 1 Corintios, de hecho, en este mismo capítulo anteriormente dijo, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El punto es el mismo. Los hijos de Adán, entonces, están aquí mostrados como los hijos o los hombres en un cuerpo animal. Los hijos de Cristo o la descendencia de Cristo está mostrada entonces como
ese cuerpo celestial. Pero aquí establece algo el apóstol Pablo y sigue diciéndolo, versículo 46. Mas lo espiritual no es primero. No es primero lo espiritual, sino lo animal, luego lo espiritual. Volvamos entonces a este paralelismo. Encontramos que nosotros tenemos hoy día y vivimos hoy día bajo la representación de Adán. En esta carne que nosotros tenemos es una carne animal. Esta carne es débil, esta carne es corrupta, esta carne entonces va a morir. Este es el primer, digamos lo primero. Esto es lo que hoy día tenemos. Como dice el apóstol Pablo, lo espiritual no es lo primero. Lo primero es lo animal. Hoy día somos lo animal. Hoy día somos animales, básicamente. ¿Cierto? Eso lo tenemos claro. Dice el apóstol Pablo, entonces, luego, lo espiritual. ¿Cuándo es ese luego? Nosotros tenemos que entender, bueno, ¿cuándo ese luego, el espiritual, el que ya no será corrupto, el que será glorificado, etcétera, el que se levantará en poder, ¿cuándo será eso? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? De la resurrección de los muertos. En otras palabras, nosotros hoy día, estos cuerpos que son el cuerpo de Adán, morirán, pero cuando nos levantemos, cuando venga después esto, seremos cuerpos espirituales. Esto es lo que el apóstol Pablo está tratando de explicar. Ahora, también algunos comentaristas dicen que esta explicación, que quizás para algunos puede estar de más, tiene algún contexto también, y es que algunos decían, y de hecho esto es algo histórico en el cristianismo, que algunos ya decían que la resurrección de los muertos ya se hizo. De hecho, algunos los teólogos liberales, como estamos estudiando teología liberal, los teólogos liberales dicen que la resurrección de los muertos ya se hizo, ¿cierto?, mediante una renovación interna. Pero a la luz de este texto es claramente eso inaceptable. ¿Por qué? Porque aquí el apóstol Pablo está hablando de la carne misma y que esa carne va en correlación con la resurrección. La resurrección de los muertos no ha surgido, hermanos. De hecho, ni siquiera hemos muerto. Tenemos que morir y cuando el Señor venga en su tiempo, resucitarán. Pero hermanos, primero lo terrenal, primero lo carnal, primero lo animal, luego entonces lo celestial. Sigue diciendo el apóstol Pablo en la misma línea, versículo 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, aquí el apóstol Pablo lo aclara a él, ese postrer Adán es el Señor, ese es del cielo. El paralelismo nuevamente. El hombre de la tierra, Adán, ¿por qué? Porque fue creado de la tierra, ¿no? El barro. Pero el segundo, el que es del celestial, ese es el Señor. Son diferentes. Nosotros, por tanto, a la luz de que el apóstol Pablo está hablando de la resurrección de los muertos, podemos entender algo. Nosotros hoy día, hermanos amados, tenemos y somos, podríamos decir, una copia de Adán. Nosotros somos hijos de Adán. Nosotros procedemos también de la naturaleza, de la esencia, y cargamos el pecado de Adán. Esa es una realidad. También para los teólogos liberales, el pecado hoy día lo vamos a estudiar a las 4 por si acaso. Vamos a hablar un poco del pecado y de Adán. Para los teólogos liberales, el pecado no es algo que nosotros heredemos de Adán. Pero sí, lo heredamos. El pecado es algo con lo que todos nacemos. Nuestra naturaleza pecaminosa es evidente, no solamente en la Biblia, que está claramente establecido, sino que es algo que nosotros podemos vivir y lo entendemos, ¿no?, desde pequeños. Es una realidad totalmente visible. Por tanto, el apóstol Pablo deja claro que hay una diferencia, hay una distinción total. Cuando nosotros pensamos entonces en la resurrección, tenemos que ir sacando elementos que nosotros hoy día podemos entender a la luz de nuestra realidad actual. Por ejemplo, hoy día nosotros tenemos pensamientos malvados. ¿En la resurrección los tendremos? No. Es una realidad. Y no digan que no tienen pensamientos malvados porque los tienen todos. Y el que no lo diga ya es un pensamiento malvado que es una mentira. Todos continuamente en sus corazones lidian con diferentes luchas. Todos hoy día tenemos diferentes luchas. Eso es una realidad. Es una realidad en esta carne animal. Porque esta es la realidad. Por tanto, esa lucha, en ese tiempo, la resurrección ya no estará. Bendito el Señor, porque hoy, derechamente, no es lindo luchar con nuestro propio corazón, ¿cierto? De hecho, la vida de un creyente es luchar contra su propio corazón. Si usted se da por vencido en esa lucha contra ese corazón, entonces las cosas están mal. La vida del creyente es una vida en esta tierra
eterna contra nuestro propio corazón. Ojo. De hecho, el otro día vi un texto, de estos típicos que citan, y yo no recuerdo si fue Spurgeon, pero efectivamente decía algo así como, nuestro principal enemigo no es Satanás, ¿cierto? Nuestro principal enemigo es nuestro propio corazón. Y esta es una realidad, pero totalmente evidente. Bueno, nosotros hoy día nos enfermamos, tenemos cuerpos débiles, ¿cierto? ¿En la resurrección nos enfermaremos? No, no va a haber enfermedad. ¿Por qué? Porque serán incorruptos esos cuerpos. Esos cuerpos serán glorificados, celestiales, de otra naturaleza. Hoy día nosotros, por ejemplo, en nuestros cuerpos vamos envejeciendo. Algunos más rápidos que otros. Pero en ese tiempo, en la resurrección, el cuerpo resucitado envejecerá. No porque es perenne, no es eterno. Esa es una realidad. Son cosas que a nosotros nos van dando un panorama, ¿no?, de cómo será este viaje, cómo serán las cosas en el tiempo de la resurrección. Ahora bien, veamos lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Versículo 48 y 49. Cual el terrenal, también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. El apóstol Pablo, entonces, como ya nosotros lo expresamos recientemente, ha hecho entonces resaltar el hecho de que Adán y todos sus descendientes tienen un origen animal, del polvo de la tierra. Y todos los que pertenecemos hasta este tiempo de la eternidad, todos los que venimos de la tierra, ¿cierto?, seguimos el modelo, seguimos la copia de Adán. Somos copias de Adán. Del terrenal, ¿cierto?, así también los terrenales. ¿Quiénes somos nosotros hoy día? Terrenales. Hoy día nosotros somos terrenales. Hemos traído la imagen de Adán. Y eso, hermanos, por más que luchemos con ello, no lo podemos sacar. Es algo con lo cual tenemos que lidiar. Ahora bien, todo esto nos sirve también para ir entendiendo lo que el apóstol Pablo está diciendo. Recordemos que la pregunta es ¿cómo vendremos? ¿Cómo estaremos? Podríamos pensar que esta pregunta de cómo resucitaremos está respondida. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice, miren, no es necesario tener este cuerpo para resucitar. O sea, la posibilidad de resucitar está lista. Ahora la pregunta a la que hay que poner atención es, ¿cómo nos veremos para resucitar? ¿Con qué cuerpo vendremos? Y esto es lo que el apóstol Pablo está respondiendo. ¿Con qué cuerpo vendremos en la resurrección? Hermanos, como hemos dicho hace un tiempo, hace recientemente, vamos a venir con nuestros propios cuerpos. Ahora, uno quizás siempre a veces tira la talla con esto. Algunos no son muy apuestos, ¿cierto? No están conformes con su apariencia. Pero hermanos, esas cosas importan a los cuerpos animales. Al cuerpo celestial no le interesan esas cosas, ¿cierto? Es que, no sé, mi cuerpo me produce cierto pudor y yo no quiero mi cuerpo en ese tiempo. O sea, esa es tu forma terrenal de ver tu cuerpo, pero en lo celestial tu mente no va a estar contaminada para que puedas ver el cuerpo con pudor. O sea, no tiene sentido. Sí sabemos entonces que como traemos la imagen terrenal, el apóstol Pablo establece lo siguiente: asimismo traeremos la imagen celestial. Lo que nosotros deducimos y lo que deduce en general cualquier persona que se acerca a este texto es que los cuerpos que van a resucitar serán nuestros cuerpos. Como hemos dicho, no hay antecedentes si es que realmente vamos a volver en la mejor forma física posible. Tampoco sabemos a la edad que vamos a llegar. Quizás lo más factible será llegar o resucitar en la edad que morimos, no sé. No sé si yo me voy a morir a los 80 años y voy a resucitar. Algunas personas decían que todos íbamos a resucitar de 33 años, ¿cierto? Porque Jesús murió a los 33 años. Eso no tiene ningún asidero bíblico, no tiene ningún sustento bíblico, nada. No sabemos. Y recordemos, donde la Escritura calla, nosotros callamos. Sabemos que son nuestros cuerpos, pero no sabemos mucho más. Pero lo que sí sabemos, y lo que sí dice el apóstol Pablo, es que nosotros resucitaremos trayendo la imagen del celestial. Ahora, ¿a qué se referirá con la imagen del celestial? ¿Que nos pareceremos todos a Jesús? ¿En un sentido visual? No. En un sentido de la naturaleza, sí.
En un sentido, podríamos incluso decir ontológico, podríamos decir que sí, ¿no? En un sentido de la esencia de la naturaleza, sí. Traeremos la naturaleza de Cristo a la imagen de estos cuerpos que nosotros vemos hoy día. Entonces se hace una especie de mezcla, ¿no? Resucitaremos en nuestros cuerpos, pero con la naturaleza glorificada y santa de Cristo. Ahora, esta es la respuesta del apóstol Pablo a los corintios que formulaban estas preguntas. ¿Con qué cuerpo vendremos? Hermanos, vendremos con nuestros propios cuerpos. Serán nuestros propios cuerpos, pero serán cuerpos que no pecarán, con mentes no corruptas, con obviamente resucitados, fuertes, eternos. Fíjense que es quizás muy importante que el apóstol Pablo cite a Jesús para hablar de la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque si pensamos en Jesucristo, justamente Cristo es la fuente o es el lugar donde apuntar para ver o tener los mayores indicios posibles de cómo será alguien resucitado. Esto cae todo también, obviamente, en la caja, vamos a llamarlo así, también de la especulación. ¿Por qué? Porque no tenemos una verdad de la realidad. Hacemos un viaje a la resurrección, pero muy poco lo que sabemos de la resurrección. ¿Sabemos que serán nuestros cuerpos? Sí. Pero si usted podrá volar, yo no sé. No sé si volaremos. Puede que sí, puede que no. Si alguien tiene el afán de volar, puede hacerlo en esta tierra. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que tampoco nosotros no sabemos. ¿Viviremos en una sociedad ordenada como la viviremos hoy día? Recordemos que muchos cristianos están esperando, como han servido al Señor, están esperando su lugar en la alcaldía, su gobernación, ¿cierto? Su presidencia, porque dice que gobernaremos con Cristo. ¿Será así? ¿Será que existirá una comuna? ¿Existirá el bosque como comuna? No sabemos nada de eso, hermano. Todo es especulación. Lo único que nosotros podemos tener son elementos que nos dan cierta claridad de que habrá gozo, de que habrá paz. La Escritura nos dice que cuando nos encontremos en el Señor todas las lágrimas se enjugará, que nuestros cuerpos glorificados entonces nos darán vivir una vida de eternidad en comunión con Dios, pero de demás no sabemos. Ahora bien, mirando a Cristo y a este Cristo resucitado, podemos tener algunos elementos que son simples o que podríamos nosotros añadir, ¿no?, a nuestro entendimiento de cómo seremos nosotros como personas resucitadas. ¿Qué sabemos entonces de Jesús resucitado? Primero, Jesús no necesitaba puertas. Recordamos que Jesús en un momento había resucitado y desapareció en una habitación cerrada donde estaban sus discípulos. Paz a vosotros, y apareció. A ver, alguien podría decir, atravesó las paredes. Eso es una tesis, una posibilidad. Otro es la capacidad de aparecer y desaparecer donde quiera. También es una posibilidad. Sea como sea, sabemos que las leyes, serán leyes de la física, no estaban, vigentes o Cristo en su cuerpo glorificado podía traspasarlas. Yo no sé si se han visto la película, yo creo que sí, esta película de superhéroes donde aparece un hombre que se llama Visión, un superhéroe, y que él entonces traspasa las paredes, pero a la vez se hace firme y como que hace un cambio de, podríamos decir, sustancia en su cuerpo, las células se empiezan a vibrar y él traspasa. ¿Qué nos encontramos? ¿Por qué lo digo? Porque así como Jesús tiene una esencia como invisible traspasando estas cosas, después lo vemos que está comiendo. Porque Jesús comió con sus discípulos una vez resucitado. Entonces, tenemos ciertas cosas. Nosotros y nuestros cuerpos no estarán sujetos, ¿cierto?, a las paredes, por lo menos. Pero también comeremos. Yo creo que el Señor es muy bueno, ¿no? Comer es uno de los placeres de la vida. Y obviamente es muy probable que podamos y Dios nos dé el comer por toda la eternidad y sin engordar, imagínense. No. Puede ser. Jesús nos muestra, Él se muestra comiendo. Pero son cosas que nosotros podemos interpretar, ¿no?, como, bueno, ¿será Jesús en este tiempo, en esta tierra? Porque recordemos que
esta nueva vida viene acompañado de cielos nuevos y tierra nueva. Entonces quizás las cosas serán diferentes. Pero sí podemos encontrar otro elemento en la resurrección de Cristo. Y es que Cristo, al resucitar, mostró su propia imagen entonces delante de ellos. Cristo fue reconocible como Cristo delante de ellos. A pesar de que él en un momento cegó los ojos de los caminantes de Maús, él sí era él. Era reconocible, lo vio. Tomás lo vio, dijo, Jesús. Lo reconoció. ¿Por qué? Porque la imagen que él proyectaba era la imagen que él traía de la imagen, ¿cierto?, terrenal de Adán, la imagen, y por tanto nosotros a la luz de eso entendemos que nuestros cuerpos también serán nuestros cuerpos. Seremos reconocibles. Otro elemento que encontramos en Cristo resucitado es que mantuvo su género. Esto para los de la teología woke es aberrante, ¿no? Pero Jesús siguió siendo evidentemente reconocible como hombre. Mantuvo su género. Ahora, Jesucristo mismo dice que nosotros en esta vida nueva no nos daremos en casamiento porque seremos como ángeles. El matrimonio es hasta que la muerte nos separe. De ahí nada más, ¿cierto? Algunos se ríen, pero sí, hasta que la muerte nos separe. ¿Por qué? Porque la vida nueva seremos como ángeles. No nos daremos en casamiento. No habrá más niños. Otras personas se ríen. No habrá más niños. No habrá. Ahora, no solamente entonces se mantuvo su género, sino que hay otro aspecto importante. Y es que Jesús, y esto quizás sea algo bien relevante porque a nosotros nos importa algo, Jesús resucitado tenía memoria de lo que vivió en el tiempo, en la tierra, reconoció con quienes se juntaba, y esto es algo que nosotros sí tenemos que tener claro. Fíjense que el apóstol Pablo, hablando en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, en el capítulo del versículo 15 en adelante, está tratando de alentar y de consolar a los creyentes tesalonicenses. ¿Por qué? Por el dolor por sus muertos. Y él entonces, tratando de alentarlos, les dice, hermanos, tranquilos, porque nosotros no precederemos a ellos, y empieza a hablar de la segunda venida. ¿Qué quiere decir con esto? Que los muertos en Cristo resucitarán y estarán ahí para nosotros. O sea, nosotros tendremos comunión con ellos. Nosotros veremos a los muertos en Cristo y nos veremos. O sea, hermanos, nos vamos a ver. Espero verlo a todos, ¿cierto? Espero que todos estemos ahí. A los creyentes, pues. Si esa es la verdad de las cosas. Los creyentes nos veremos todos. De hecho, nosotros a veces cantamos, ¿no? Y después decimos, vamos a estar en el cielo y veremos a nuestros hermanos. Por eso tenemos que amarnos tanto, por hermano. Porque el hermano que tiene al lado lo va a tener para la eternidad. O sea, si no lo soporta ahora, lo va a tener que soportar la eternidad. No, tiene que aguantárselo ahora. Tiene que amarlo ahora, tiene que perdonarlo ahora, tiene que tenerle paciencia ahora. ¿Por qué? Porque por la eternidad lo va a tener al lado. Y vamos a tener una comunión eterna juntos. Por eso también la comunión de la iglesia es tan gloriosa, es tan linda, es tan hermosa, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros nos veremos. Veremos quizás también a otros hermanos, a nuestros familiares que murieron en Cristo. Amén, los veremos, pero los veremos. Y esto es de mucho consuelo para nosotros. ¿Por qué? Porque, hermanos, muchas veces nosotros nos aferramos a las cosas terrenales, pero hay un aspecto, ¿no? Hay un aspecto de continuidad en la resurrección de los muertos. Y tiene que ver justamente con los lazos que nosotros podemos tener con nuestros amados hermanos. Todas entonces estas cosas deben ser de mucho aliento para nosotros. Nosotros, hermanos, en este tiempo entonces nos reconoceremos los unos a los otros. Viviremos una eternidad juntos. Pero por sobre todo, hermanos, lo más glorioso de la resurrección es que en medio de todos los resucitados en Cristo, estará Cristo. No sé si ustedes han escuchado alguna canción donde dice que solamente quiero verle cara a cara al ser más glorioso, al más hermoso, al tierno y glorioso Jesús, nuestro Salvador. Hermanos, Él estará en la comunión eterna con nosotros. Entonces la doctrina de la resurrección, hermanos, la doctrina de la resurrección tiene, y para nosotros es de profundo aliento. Nosotros en esta vida, hermanos, luchamos con una serie de cosas, por sobre todo contra nuestro propio corazón. Pero, hermanos, nosotros cantamos que algún día la lucha cesará.
La lucha que vivimos acá se acabará. ¿Y qué nos espera una vez que nosotros vayamos a la tumba? ¿Qué nos espera? Nuestro encuentro con el Señor y luego la resurrección de los muertos, donde tendremos entonces vida eterna con el Señor. Si esto no es de aliento para un creyente, entonces tiene ese creyente que tener una duda muy clara de dónde está poniendo sus ojos. ¿Por qué? Porque el llamado a los hijos de Dios es a poner los ojos en las cosas celestiales. Amén. Vamos a orar para después cantar un himno. Padre bendito, damos gracias, Señor, por su palabra. Le queremos dar gracias, Señor, porque encontramos en su palabra estos tremendos consuelos, estas noticias gloriosas, particularmente en este caso, la resurrección de nuestros cuerpos y nuestra eterna comunión con usted, Señor. Gracias le damos, Señor, por su palabra, rogando que efectivamente por medio de la obra de su Santo Espíritu valiente y ponga allí en nuestros corazones el gozo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y ponga en nosotros también certidumbres preciosas que tienen que ver con verdades eternas. Gracias le damos en el nombre de Jesús.